Esta música ya la conocéis, esta melodía compuesta por Miquel Sala nos introduce en esta parte del Club 21, una parte más sensible, más tranquila, más reposada, seguramente más introspectiva. Y esta sección está liderada por un hombre sensible de nuestro país, Lluís Miquel Sala, empresario. Creó su propia empresa hace 33 años, fundador y presidente de Ibercóndor, una empresa importante de este país, con dimensión internacional, oficinas en Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Milán, Shanghái, una empresa de transportes internacionales, todo lo que os podáis imaginar, aéreo, marítimo, terrestre y aduanas. Y es un hombre que cree en la vida interior, que cree en que más allá de un empresario hay alguien sensible, hay un corazón que late, para empezar el suyo mismo y tantos otros que cada semana vamos descubriendo desde el Club 21. Lluís Miquel Sala, buenas noches. Buenas noches, gracias David por tu exquisita presentación, como cada viernes, cada sábado. Es un placer presentarte. Gracias. Buenas noches, Ángeles. Hola. Y buenas noches, Agustín. Buenas noches. Esta noche me gustaría plantear algo que llevo dentro de mi corazón y que me duele. Y es una pregunta que la voy a hacer al aire. Que es, ¿tienen conciencia los corruptos? Cuando hablo de corrupción no me refiero a partidos políticos ni nada, sino al propio ser humano en sí, porque la corrupción es muy antigua, es casi antigua como lo de comer. Yo analizo un poco la humanidad, cómo está montando, cómo está funcionando, cómo está todo, y me quedo un poco desquiciado por el sistema, ¿no? Cuando analizas que habían antes delincuentes como Curro Jiménez, el propio Pablo Escobar, personajes indeseables. Robin Hood, ¿vale? En parte. Pero que parte de lo que dinero que sustraían lo daban a los pobres. Mi pregunta es, ¿por qué esos famosos porcentajes que salen de la industria, de personajes que acabaran de miles de millones en bancos que no se mueven, y donde hay una miseria atroz, sobre todo de niños? Dieron un reportaje por televisión el otro día, donde en nuestro país hay una cantidad de millones de personas que están bajo el límite de la pobreza más absoluta, en que un padre que falleció, la madre tenía 3 hijos y no les podía dar de comer. Yo no entiendo cómo estas personas que tienen esas cantidades inmensas de dinero que están ocultas no pueden dar un pequeño porcentaje como hacía Curro Jiménez, y que lo legalicen si quieren, pero un porcentaje darlo para esta gente. Dormirían mejor y estarían mejor. Y si esto lo extrapolamos a todo el planeta, a todos los países poderosos, donde realmente la industria funciona maravillosamente, y que evidentemente no se guarda un pequeño porcentaje para esta bolsa de pobreza que cada vez es más grande, donde hay niños, que es inmensamente terrible lo que está pasando, y no digamos en las guerras, en los conflictos, lo que está pasando en Siria, los bombardeos miserables donde criaturas están, ves unas imágenes aterradoras. Mi pregunta, ¿tienen conciencia estas personas que están haciendo esto? ¿Qué quieren? ¿Qué esperan de la humanidad? Lamento mucho el expresarme a veces así, porque es un reniego al concepto humano, ¿no? Antes, en el programa cerrado, me han enviado un WhatsApp esta mañana, sí, que me ha hecho emocionar, ¿no? Que es una manada de lobos, y lo explico aquí directamente, sí, que delante de una hilera iban en fila india. En principio iban 6 o 7 lobos ancianos, detrás 10 o 12 lobos guerreros fuertes, protegiendo a los ancianos para que no se quedaran rezagados. Posteriormente, detrás de ellos la juventud, que eran el futuro de la raza loba. Después otro grupo de más guerreros, protegiendo evidentemente al futuro. Y por último un vigilante, a unos metros de distancia, controlando todo. La sensación que dan los lobos es que están mucho más humanizados que nosotros, donde se protegen ellos mismos y nosotros somos incapaces de protegernos a nosotros. Son más sabios ellos que nosotros. Totalmente. Entonces esto es lo que yo quiero plantear. Hay todas estas personas que cobran comisiones, que me parece lícito si están oficializadas, pero ¿por qué no se dona aparte? Para ser el más rico del cementerio no tiene sentido. Todo esto es lo que me gustaría plantear con personas, evidentemente, con conciencia, que sois vosotros, y David, por supuesto, Ángeles, y por supuesto, Agustín. Sé que es un tema delicado, complicado, pero que evidentemente hay que plantearlo y dar conciencia
a los oyentes. El pensar en algo más que en ti mismo, sí. Algo que vaya más Ángeles, allá de... tú que estás en un mundo también de mucha conciencia, que es la alimentación y la alimentación sana. Bueno, ¿Qué piensas? yo creo que vivimos de espaldas a la naturaleza. Vivimos, como dice un autor que me gusta mucho, Jerry Mander, en ausencia de lo sagrado. Y eso es lo que nos da pie a los humanos a ser corruptos o a ser malvados o llámale el nombre que quieras, y a pensar que podemos ser poderosos y que podemos estar por encima de los demás. Creo que ese es el origen o el germen del que crece toda esa maldad que lamentablemente existe en el ser humano. O egoísmo. Egoísmo. A veces, o inconsciencia, ¿no? Sí. De todas Porque formas, es una inconsciencia. sí, es inconsciencia, pero creo que hay algo más, no solamente inconsciencia. ¿Cómo lo definirías? ¿Maldad? Eso de que el hombre es bueno por naturaleza, es bueno por naturaleza si está en la naturaleza. Has puesto el ejemplo de los lobos. Uh-huh. Si viviéramos en conexión con la naturaleza, si miráramos al cielo, si pisáramos la tierra a diario, probablemente no tendríamos esa imaginación destructiva que impera en el mundo civilizado que llamamos. Agustín, ¿tú crees que esto nos lo han enseñado, esa cultura de pequeños? Yo creo que... ¿O no nos han enseñado nada de todo ello, que funcionamos al libre albedrío y que todo vale? No vale, ni mucho menos. Lo que pasa es que creo que es más profundo. ¿Tiene conciencia el corrupto? Uh-huh. Hay que buscar el origen del corrupto. Hay dos tipos. Yo siempre he pensado, y en mi mundo comercial he sido, como bien he estado como director comercial en una multinacional francesa, he estado, claro, en España, he visto en el mundo industrial y en el público por la corrupción. La he tocado cerca. Todos para entender todo. Cerca. Lo que pasa es que existe. Hay que el origen, cuando hablo de origen, es que alguien es corrupto por avaricia o por necesidad. Yo diría por avaricia, porque necesidad, precisamente, los personajes que conocemos o podemos conocer. Sí, no. Pero... Avaricia. En este caso creo que es avaricia, pero una persona puede ser muy legal, una persona anticorrupta, pero está en un puesto en el cual pues tiene poder para poder manejar estos temas. Y por una necesidad personal puede llevarle a sí, puede llevarla a decir, a ver, es que necesito para salvar una persona. Bueno, eso es obvio. Esa persona es su conciencia seguro que no lo hago. Una es la corrupción por necesidad de supervivencia, uh-huh, y la otra es por amasar dinero o por avaricia, que es muy diferente. Lo puedes encontrar en países sudamericanos, por poner, que hay la llamada mordida, pero gente que a veces apenas puede comer y se lleva cantidades ínfimas para poder alimentar. Mira, lo entiendes. Pero lo que no entiendes, gente con sueldos importantísimos, con ganancias importantísimas encima, pues que, vamos, hagan lo que hacen, ¿no? Eso es lo que yo no entiendo. Esas personas no tienen conciencia. Exactamente. David, ¿qué te parece, amigo mío? Eso estoy escuchando y me está inspirando lo que decís. Yo creo que hay todo empieza cuando el ser humano se distancia de la naturaleza. O sea, tenemos por un lado el ser humano y la naturaleza. El ser humano forma parte de la naturaleza. Pero cuando el ser humano cree que no forma parte de la naturaleza, que está por encima de la naturaleza es conciencia en estado puro. Si tú te separas de la naturaleza, te separas de la conciencia. Uh-huh. Y entonces vives una vida inconsciente y acabas haciendo locuras. Por tanto, yo creo que va por ahí. O sea, cuando el ser humano ya no se reconoce como parte de la naturaleza, y la naturaleza es conciencia por definición, conciencia todo está vinculado con todo. Si yo corto un árbol, todo está vinculado en la naturaleza. Si yo rompo con la naturaleza, rompo con la conciencia y me convierto en un psicópata que cree que el mundo entero se pone el mundo por montera. ¿Y las enseñanzas sirven para algo? ¿O no nos han enseñado? Eso es la pregunta clave. Yo creo que las enseñanzas al final tienen que ser experienciales y las enseñanzas teóricas o las enseñanzas intelectuales no sirven para gran cosa. Claro, a ver, es que una enseñanza sin valores
tiene poco peligro, es peligrosa, ¿no? De hecho, yo me remontaría a Darwin, que dijo que en la naturaleza todo está en guerra, en conflicto, la ley del más fuerte, etcétera, ¿no? Cuando, bueno, la naturaleza todo está en cooperación. Totalmente. Yo creo que si aprendiéramos mínimamente de esa cooperación que existe... Lo que hacían los lobos, vamos, en definitiva. Por seguir con el ejemplo de los lobos, ¿no? O sea, que arrancamos de una idea bueno, bélica, que arranca con Darwin o quizás incluso antes, ¿no? Y que es la que nos lleva al desastre directamente. Pues muy buena expresión. Magnífico, gracias por ser como sois, y Lluís Miquel Sala, gracias por darnos estos momentos de lucidez radiofónica. Lucidez radiofónica. Vida interior. David, y buenas noches. Un placer. Gracias a todos. Gracias a todos, un placer.